Muy bien, hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Muy contento de estar un día domingo más compartiendo de la palabra de Dios junto a ustedes. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de también hablar de su palabra en este día domingo, ¿cierto? Que es el día del Señor. Pero antes de pasar más adelante, quiero invitarle a que oremos a nuestro Dios para que Él dirija también este servicio. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por esta bendición que nos das, que nos permites de poder compartir tu palabra, de poder estudiarla. Ayúdanos, Señor, para comprenderla y que las palabras que salgan de mis labios sean de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te lo imploramos y lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando la unidad número 4. La unidad número 4 que dice Cristo en el Apocalipsis. Y dentro de esta unidad, la última lección que hemos visto, ¿cierto?, tiene que ver con los mensajes de Cristo a las iglesias. El domingo pasado se revisaron 4 iglesias y hoy día, domingo, vamos a revisar el mensaje, ¿cierto?, a las 3 últimas iglesias. Un mensaje que nuestro Señor Jesucristo hizo para que podamos ordenar, ¿cierto?, nuestras vidas. La verdad central en esta mañana dice: Jesucristo exhorta y alienta a sus iglesias. La lección de esta mañana está ubicada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 1 hasta el 22. Nosotros vamos a dar lectura en esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Posteriormente usted, cierto, en su hogar puede seguir madurando y leyendo un poco más la palabra del Señor. El texto en esta mañana es el versículo número 1 del mismo capítulo 3. Le voy a invitar entonces a que le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, como les decía, esta es una serie de lecciones, ¿cierto?, que estamos estudiando. Y bueno, el mensaje central de las últimas 4 iglesias que se estudiaron el domingo pasado tiene que ver, ¿cierto?, con un llamado de Dios a la fidelidad. Ese fue como el mensaje central del mensaje a aquellas iglesias. En esta mañana vamos a ver qué es lo que Dios, ¿cierto?, a través de este mensaje le estaba pidiendo a las iglesias, a estas últimas 3 iglesias a las cuales se les escribe, para que puedan, ¿cierto?, cambiar su conducta, modificar lo que estaban haciendo, por supuesto con el objetivo de poder llegar a aquella morada, de poder recibir aquella promesa que es para todos, ¿cierto?, los que creemos en Jesucristo. Bueno, por supuesto que es un mensaje, cada mensaje que recibimos tiene que ver con nuestra salud espiritual. Para las iglesias que vamos a estudiar, ¿cierto?, Sardis, Filadelfia y la Odisea, es un mensaje también que tiene que ver con la salud de la iglesia. Sin duda es una oportunidad, ¿cierto?, para observar cómo Jesús nos ve, cómo Jesús, ¿cierto?,
veía, ¿cierto?, a estas iglesias para poder mejorar. Sin embargo, aquí había algo común que tenían las tres iglesias. Había una promesa, ¿cierto?, que también la vamos a estudiar durante la lección. Bien, el primer mensaje entonces que se escribe es a la iglesia de Sardis. Vamos a hablar un poco de Sardis. La ciudad de Sardis era un puesto militar estratégico. Esta ciudad originalmente fue construida en la encarpada cima de una montaña. Por supuesto que en esa posición, ¿cierto?, se constituyó en un refugio muy difícil de muy difícil acceso para los enemigos. Aquellos que quisieran invadir a Sardis les era muy difícil porque tenían que escalar. Bueno, en ese contexto, ¿cierto?, estaba esta ciudad protegida, y ahí vemos entonces que el mensaje que se le escribe a esta iglesia tiene varias aristas respecto de eso también. Primero, la iglesia de Sardis tenía una reputación, ¿cierto?, de ser una iglesia viva y activa. Pero sin embargo, la realidad es que, lo dice, ¿cierto?, las Escrituras, estaba muerta y carecía de una verdadera vitalidad espiritual. Aunque la iglesia de Sardis tenía una fama, ¿cierto?, esta fama de vida, debido a su entorno próspero, porque el hecho de vivir y de estar en una ciudad que estaba bien protegida, que estaba económicamente también era una ciudad fortalecida en ese aspecto, era próspera, sin embargo, carecía de la verdadera vida espiritual. Parecía, ¿cierto?, tener un concepto de sí misma también esta iglesia muy elevado, más de lo que realmente merecía. Y obviamente que si los cristianos de Sardis no despertaban y no se apoderaban, ¿cierto?, de esta vida espiritual que tenemos que llevar todos los cristianos, vendría el día del juicio sobre ellos sin que se dieran cuenta. Y ahí leíamos, ¿cierto?, el versículo 2, el versículo 3, de lo que leíamos. Versículo 3, por ejemplo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A pesar de esto, habían cristianos, ¿cierto?, que se habían mantenido alerta, habían permanecido fieles al llamado de nuestro Señor Jesucristo, atendiendo una vida para Dios, atendiendo, ¿cierto?, a su vida, cuidándose para Dios. Para ellos, ¿cierto?, para estos cristianos que vivían de esta manera, había también una promesa que Jesucristo les hacía. Esa misma promesa fue dada a aquellos, ¿cierto?, que se arrepintieran, y ellos también podrían unirse, esa era la promesa, a la procesión de Cristo en las vestiduras blancas que Él proveería. Además de eso, ¿cierto?, la bendición que tendrían, lo decía la Escritura cuando leíamos, es que serían inscritos en el libro de la vida y para siempre. Bueno, eso era el primer mensaje a la iglesia de Sardis, para que vayamos tomando apunte y vayamos tomando nota, ¿cierto?, de lo que Jesucristo espera de sus hijos. El segundo mensaje que vemos en esta mañana es a la iglesia de Filadelfia. También vamos a hablar un poco de Filadelfia. Filadelfia recibe su nombre de un antiguo rey, el rey Átalo II. Bueno, Filadelfia estaba ubicada a lo largo de importantes rutas de transporte, por lo tanto también, ¿cierto?, era una ciudad estratégica. Jesús lo que hizo fue aquí fue darles grandes alabanzas a la iglesia de Filadelfia. Y fíjense que en esta parte, en este mensaje a esta iglesia, no la reprende. El mensaje, ¿cierto?, general que nuestro Señor Jesucristo les escribe a esta iglesia, le dice que es fiel
que hay perseverancia de los cristianos de Filadelfia y que esa perseverancia iba a ser recompensada, incluso en medio, ¿cierto?, de una prueba terrible que se les avecinaba. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor, ¿cierto?, les ordena a estos cristianos que a pesar de lo que venía, tenían que aferrarse. ¿Aferrarse a quién? A la promesa que Jesucristo, ¿cierto?, le estaba haciendo. A todos aquellos que permanecieran fieles, Dios iba a estar con ellos. Él, ¿cierto?, primero, ¿cierto?, les iba a hacer columnas permanentes en el templo. Esto tiene que ver con la reputación, que estas personas que se esmeran, ¿cierto?, por ser fieles, Dios los respalda. Dios los respalda, pasan a ser columnas. Donde están, ¿cierto?, pasan a ser columnas. Y una segunda promesa que les hizo también a estos cristianos por ser fieles: estos cristianos iban a llevar el nombre del Señor y la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Una bendición, ¿cierto?, tremenda para aquellos, ¿cierto?, de aquella ciudad. La tercera iglesia que estamos revisando en esta mañana es la iglesia de la Odisea. Y aquí también vamos a hablar un poco de la Odisea. La Odisea estaba situada, una ciudad, ¿cierto?, que estaba situada también en una importante intersección, también de las principales rutas comerciales de comunicación, norte, sur, este, oeste. Estaba muy bien ubicada. Era una ciudad que era muy próspera, era una ciudad que era muy bendecida en lo material. Pero cuando Jesucristo, ¿cierto?, escribe a esta iglesia, el mensaje que les entrega, ¿cierto?, es un mensaje de reprensión. Es un mensaje, ¿cierto?, que no hay ningún elogio, a diferencia de las dos primeras que habíamos leído. Había en la primera, recuerden, había elogio, ¿cierto?, y también había reprensión. En la segunda, elogio. Pero aquí, sin embargo, no hay elogio, hay reprensión. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿cierto?, les dice que Él conoce las obras que están haciendo. Nuestros hermanos de la Odisea, Jesucristo le estaba diciendo que Él conoce sus obras y los trata, ¿cierto?, como tibios. Eran tibios. Y cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en esta tibieza, en ese tiempo se hablaba del agua tibia en combinación, ¿cierto?, de agua fría con agua caliente. El agua tibia se entiende hoy día que es un agua que se podría considerar como inútil y desagradable. No nos gusta, ¿cierto?, como apreciar el sabor del agua tibia. Y con eso los compara, para hacerles entender cuál era la circunstancia. Bueno, Jesús, ¿cierto?, ve a esta iglesia de la Odisea, la ve como estancada. A primera vista parecía que estaban bien, pero estaban estancados en su fervor espiritual. Vaya usted tomando nota, estamos haciendo una referencia, ¿cierto?, en algo común, la vida espiritual. La vida espiritual, ¿cierto?, en las tres iglesias era importante. En la primera también era un problema el no tener esta vida espiritual activa. En la segunda había vida espiritual. Y en la tercera estaban estancados en eso. No había vida espiritual. Bueno, Jesús, ¿cierto?, en medio de la abundancia que esta ciudad tenía, en medio de esta riqueza que habían, Jesús los describe como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a pesar de que estaban rodeados de oro, de lana fina, de colirio para los ojos. O sea, tenían todo,
Sin embargo, le faltaba lo más importante, que era lo espiritual. Esta ciudad y los hermanos de la Odisea necesitaban recuperar su vitalidad espiritual. ¿Cómo? Abriendo su corazón, ¿cierto?, a Cristo. Ese era lo que tenían que hacer. La promesa. ¿Cuál era la promesa para los de la Odisea? La promesa era lograr esta comunión y compañerismo, ¿cierto?, con quienes recibieran a Jesucristo. Si nuestro Señor Jesús está abierto con sus brazos, esperando a quien quiera estar con Él. Todos tenemos esta oportunidad. Todos tenemos esta oportunidad de acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Las últimas cartas, estas 3 últimas cartas de la lección de hoy, contienen, ¿cierto?, un llamado que es para todos. No solamente para aquellas ciudades de aquel tiempo, sino que en esta mañana este mensaje es para usted y para mí. Y hay un mensaje aquí que es importante y que lo estaba escrito en el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para nosotros en esta mañana se está transformando en un recordatorio. Se está transformando en una nueva oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo y a la persona más maravillosa, ¿cierto?, que podemos tener en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Hoy, en esta mañana, la palabra de Dios nos está llamando, así como les escribió, ¿cierto?, a estas 3 iglesias que vimos en esta mañana. Así también el mensaje es para usted y para mí, para volvernos. Si hemos perdido, si estamos desesperanzados, si hemos perdido de vista hacia dónde tenemos que ir, acuérdese, lo más importante es su vida espiritual y lo demás viene por añadidura. Tenemos la oportunidad de volvernos a Cristo y está en sus manos y está en mis manos aceptar a Cristo en nuestro corazón y retomar nuestra senda. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por esta bendición que nos ha dado de compartir la palabra, de entenderla y que ella pueda hacer cabida en nuestros corazones. Le invito a que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, esta bendición que nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos acercarnos a ti confiadamente, como dice tu palabra, que podamos, Señor, llenarnos de tu presencia y que si nuestra vida espiritual estaba pasando por momentos bajos de inactividad, permite que en esta mañana, a través de tu palabra, nuestros corazones sean abiertos y que tu presencia empiece a inundar nuestros corazones y podamos llenarnos de ti para que podamos, Señor, alcanzar estas promesas que usted tiene para sus hijos. Muchas gracias, le damos y honramos su nombre en esta mañana y glorificamos su nombre. Gracias, Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y si es la voluntad de Dios, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.